Hola, ¿qué tal? Pues estamos ya en nuestro tercer video, donde daremos continuidad a esta parte del psicodiagnóstico infantil. Entonces, bueno, pues precisamente para ello abordaremos otras dos unidades correspondientes, donde pues precisamente hablaremos del entorno familiar, el social, estrategias de intervención en el psicodiagnóstico infantil. Y en este sentido, la influencia del entorno familiar en el desarrollo infantil, la evaluación del sistema familiar, así como su dinámica, el impacto de la escuela en el desarrollo y diagnóstico, así como análisis de los factores socioeconómicos y culturales. Por otro lado, también estaremos hablando acerca de estas intervenciones basadas en la evidencia que tienen que ver con estas estrategias. Eh, Algunas técnicas de terapia cognitivo-conductual para niños y, por supuesto, el trabajo con padres y en el entorno escolar, así como la planificación de intervenciones y, por supuesto, el seguimiento. Entonces, en este tercer video, se abordarán estos temas con la intención, pues, justo de ir preparándonos desde una parte de las estrategias, precisamente, de intervención, desde seguir conociendo un poco el entorno familiar y social de niños, niñas y adolescentes para brindar un tratamiento oportuno, adecuado, según sean las necesidades de, de nuestro paciente, ¿no? De nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues precisamente para dar continuidad a todo ello, hablaremos acerca un poquito del entorno familiar y social. En este sentido, es importante tomar en cuenta que, en este sentido, es importante tomar en cuenta la forma en la que va a impactar el entorno familiar y social en el malestar o los malestares del individuo, ¿no? Y entonces, en este sentido, por ello es que se aborda esta parte, este tema. Es muy importante que dentro del entorno familiar, en el desarrollo infantil, eh, ya que, como hemos hablado anteriormente, el desarrollo infantil es un proceso dinámico y multidimensional, ¿no? Donde constantemente está esta forma dinámica, esta forma de interacción, donde tiene que ver muchos aspectos. Y en este sentido, por ejemplo, la familia es el primer espacio de socialización y de afecto y de aprendizaje, ¿no? Tan es así que por eso nosotros estamos hablando, justamente, nosotros estamos hablando eh, del entorno familiar como un factor que incluso puede ser un factor de riesgo, un factor que puede favorecer a las y los niños, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues si este primer espacio de socialización, es este primer espacio de afecto, es este primer espacio de aprendizaje, pues aquí incluso podemos encontrar diversas situaciones, ¿no? ¿Y cuáles son estas diversas situaciones? Podemos encontrar o que realmente generan como ya lo hemos visto anteriormente, como en videos, generan estos vínculos de apego con las figuras que son con sus figuras, sus cuidadores, en este caso mamá o papá, o cuando está la ausencia de estos mismos, y bueno, por supuesto que esto va a impactar en el niño, en la niña, en el adolescente. Dentro de este pues, entorno familiar también se va a desarrollar la parte cognitiva, la parte emocional, la parte social y conductual. Donde precisamente podemos darnos cuenta o podemos observar quizá que a lo mejor los niños, niñas, adolescentes comienzan de repente con conductas desafiantes, donde les cuesta trabajo el seguimiento de indicaciones, donde no, donde incluso si nos encontramos en esos escenarios de que quizá refieran al niño o a la niña, de que quizá refieran al niño o a la niña, quizás sí lo refieren por un asunto
falta de seguimiento de indicaciones, de problemas constantes y que se conflictúa con sus compañeros. Bueno, si nosotros en este contexto entendemos que a lo mejor tiene en casa falta de límites, que no hay no hay comunicación adecuada, no hay responsabilidad afectiva, no hay responsabilidad conductual en este sentido, pues por supuesto que impacta en esta parte del desarrollo. Por otro lado, es importante mencionar que no solamente se cumple con una función de cuidado, sino también las figuras paterna, materna, las figuras de cuidado, no solamente cumplen con esa función, ¿no? Sino que va más allá de solamente cuidar. Hay que dar una formación educativa y tiene que ser formativo, ¿no? El proceso de los niños, pues si bien ellos no nacen y saben haciendo qué cosas, ¿no? Qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Entonces, precisamente aquí es donde entra el adulto, que es aquel que sí conoce, que sabe y que idealmente se buscaría, que tendría que dar como estas herramientas y brindar esta educación y que sea formativa, ¿no? Para la vida. No solamente esta parte del cuidado, por supuesto que tiene un impacto significativo, pero no solamente es la parte del cuidado, es la parte incluso de dar estas herramientas que sean útiles para la vida, donde sabes que puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer, donde incluso a los niños se les tiene que enseñar a que se frustren y es algo que con lo que más bien no estamos acostumbrados como a hacer, ¿no? Más bien es, como he tenido muchas carencias, como tuve muchas carencias, lo que busco es dotarte de todas esas carencias que tuve y entonces no quiero, no espero que tengas como esa frustración, no espero que pase algo similar contigo, ¿no? Y por eso precisamente es importante la parte de la psicoeducación cuando estamos hablando cuando estamos trabajando con niñas, niños y adolescentes, por supuesto que también en la vida adulta, ¿no? Para explicarles precisamente el porqué de alguna situación o para darles como más detalle acerca de tratamientos, de estos diagnósticos específicos donde nos encontramos a lo mejor TDA, trastorno del espectro autista, eh, precisamente es psicoeducar a estos integrantes de la familia, pues precisamente para encontrar un trabajo en conjunto y poder fortalecer estas áreas de oportunidad, ¿no? Por supuesto que también es importante tomar en cuenta que eh, impacta la calidad familiar, ya que condiciona, pues esta es una trayectoria evolutiva para el niño, ¿no? Si de pronto el niño de repente, como te decía, ¿no? Si de repente sabe que puede hacer lo que quiera y que nunca le van a poner un alto y que, o sea, él puede subir, bajar, trepar e incluso pegarle a mamá, pues él va a creer que es parte de la dinámica, ¿no? Y esto va a empezar a ser evolutivo, o sea, tanto puede empezar con algo tan significativo y chiquitito como esto, como puede ir incrementando, ¿no? En cuanto a sus conductas. Cuando hablamos de clima familiar, de crianza y de apego, en el entorno familiar incluye el clima emocional del hogar, ¿no? Cómo se percibe el hogar, cómo es. También vamos a ver acerca de los estilos de crianza, que con ellos, estas interacciones afectivas que incluso se pueden dar. Y por supuesto, un clima familiar positivo pues va a favorecer esta autoestima y estas habilidades sociales. Hablemos de estos escenarios donde a lo mejor se le ponen reglas, hay esta parte del establecimiento claro de las reglas, de los límites, eh, desde una parte consciente, desde no decir puedes hacer lo que tú quieras, sino desde esta parte consciente, es, oye, mira, esto no se puede hacer, pues esto, e incluso el hecho de compartir, son estas habilidades que al final se reflejan e impactan en la vida de los niños, ¿no? Y tan es así que quisiera poner un ejemplo, ¿no? De pronto los niños cuando entran al preescolar, cuando trabajaban en el preescolar, pues de repente me daba cuenta de aquellos niños que eran como muy solidarios, que les gustaba como compartir, que trabajaban en equipo, que realizaban como las actividades sin mayor problema, de que de repente sí
como te planteaban en algún escenario, ¿no? Si de pronto hay 5 juguetes y son 20 niños, pues ni modo, se tienen que repartir esos 5 juguetes entre esos 20 niños y tienen que aprender a jugar y a trabajar con ellos. No era que tuviera un juguete para cada uno, sino más bien eran esos juguetes y entonces tenían que aprender a compartir. Incluso estas habilidades sociales. Y aquí recuerdo, por ejemplo, el caso de un alumno, este, donde recordarás que en este sentido, bueno, pues yo trabajaba con preescolares, ellos estaban más o menos entre los 3 y 4 años. eh, y entonces recuerdo que cuando ingresamos al ciclo escolar, de pronto ve una niña que lloraba un poquitito y ya, ¿no? Después con el paso del tiempo se le quitó y volvió a empezar como a llorar. No le gustaba relacionarse con muchos, era un poco tímida, sabía muchísimo, por supuesto, pero era tímida, era retraída, eh, y, y entonces algo que llegaba como a impactar en esto es eh, el apego con su mamá era, sentía que si su mamá se iba, la iba a perder, ¿no? Y en ese sentido algo que fortalecía como esa idea de la niña, por eso es que la mamá le decía, no te preocupes, aquí estoy afuera, ¿no? Y entonces la niña constantemente o traía como este pensamiento de, y al final le generaba como muchísimo sufrimiento porque era mi mamá está allá afuera, me está esperando, yo necesito salir, ¿no? Entonces, precisamente ahí no se favorece, en un caso como esto, pues no se favorece la autoestima. Incluso se hablaba con la mamá y le decíamos, oye, ¿sabe qué? No puede decirle mentiras a los niños, o sea, ellos son sumamente inteligentes y entonces lo único que hace al decirle, estoy aquí afuera esperándote, es causar este agobio en ella de decir, ya tengo que salir porque quiero ver a mi mamá. ¿No? Entonces es mejor decirle, mira, sabes que yo tengo, si trabaja, tengo otras actividades, así como tú vienes a la escuela y yo también trabajo, o si me dedico a la casa, bueno, voy a preparar los alimentos, voy a dedicarme a cosas del hogar, pero siempre siendo sumamente honestos en este sentido, ¿no? No haciendo cosas o diciendo cosas que no son. Y entonces esto, pues, precisamente, ¿qué hace? Pues fortalece estas habilidades de autoestima, estas habilidades sociales, ¿no? Obviamente en este caso, bueno, pues pasaron como muchos factores, aparte ahí, pues estaba un pequeñito, que venía pues precisamente de una familia donde era como sobre un ambiente muy tranquilo, donde se establecían claramente las reglas, los límites, donde había afecto, donde y esto se veía, por supuesto, impactado en la forma en la que el niño se comportaba. ¿Cómo en este sentido? Bueno, él de pronto cuando veía a lo mejor a la compañera, a esta compañera que te menciono, a esta niña, cuando la veía solita, él iba y se sentaba, ¿no? Con ella. Y después decíamos, oye, ¿no quieres jugar? No, aquí me quiero con ella. Le voy a hacer compañía porque está solita. ¿No? Y entonces de repente se iban o a un rinconcito de una casita, o ahí por los juegos, o algún lugar, y ahí se quedaban sentados, ¿no? Y en alguna ocasión me tocó escuchar que le dijo, oye, ¿quieres ir a jugar? Y ella dijo, no, no quiero ir a jugar, es que estoy un poco triste. Y entonces él le dijo, no te preocupes, aquí estoy para acompañarte, no me voy a ir a jugar a otro lado, o sea, me voy a quedar aquí contigo. Y entonces esto habla de estas habilidades sociales, por supuesto que se ven, ¿no? Aunque pareciera que están chiquitos, la verdad es que precisamente por eso hablábamos de las diferentes etapas del desarrollo, ¿no? Y cómo estas etapas del desarrollo son estos constructos que van a dar un resultado al final en una etapa y que van a dar, se van a observar en la adolescencia y se van a observar en la vida adulta, ¿no? Y que impacta esta forma. Entonces, por supuesto que esta parte de un clima familiar positivo, pues va a brindarte todas estas herramientas, va a brindarte todas estas habilidades sociales y también, ¿no? O sea, puede ocurrir que de pronto, no sé, si se cuida en exceso a los niños y dicen, no, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, entonces el niño se empieza a ser tímido, aun cuando su ambiente sea bueno, o sea, esté siendo, esté recibiendo un buen trato, incluso eso puede afectar en su desarrollo.
¿Por qué? Porque se puede desarrollar un niño inseguro, se puede desarrollar un niño o una niña se puede desarrollar inseguro, temeroso ante la vida, con dificultades para tomar decisiones, porque siempre están tomando como decisiones por ellos. Entonces, en ese sentido, sí es importante tomar en cuenta tomar en cuenta el contexto familiar y cómo este puede favorecer en ciertas habilidades o puede este, deteriorar estas habilidades o puede generar como problemáticas, ¿no? Dentro de los estilos de crianza, bueno, pues tenemos comúnmente este autoritario, donde hay una mayor rigidez, donde hay muchas dificultades emocionales y creo que mucho tiempo vivimos bajo este esquema, ¿no? Me tocó, bueno, no me tocó como un esquema tan autoritario, pero bueno, a la mayoría de mis antepasados, pues sí les, sí les pasó pues como esta parte, ¿no? Donde era autoritario, donde no podían hablar, donde incluso tenías que llegar y como que saludar y entonces era como, los niños no hablan, ¿no? Los niños se quedan callados, los niños vienen a jugar, los niños callan y se comen, los niños hacen esto. Entonces, a la fecha, incluso pueden aparecer como estos estilos de crianza aún autoritarios, ¿no? Y por supuesto que impacta en el desarrollo de esos niños, impacta en la adolescencia, porque entonces eres alguien que no puedes hablar, que no puedes decir, que no puedes expresarte, que no puedes hacer eso, ¿no? Por otro lado, pues está este estilo de crianza un poco más democrático, autoritativo, donde hay un poquito más de autonomía y esto pues permite obviamente generar esta parte de la autoestima, de la confianza, donde bueno, ¿sabes qué? O sea, no es completamente rígido, no puedes hablar, pero sabes que hay situaciones en las que sí se puede y hay situaciones en las que no, ¿no? Pero es como dar esta confianza, esta autonomía, precisamente a que los niños puedan irse desenvolviendo. En ese sentido, cuando nosotros hablamos de un apego seguro, pues se promueve a partir de este apego seguro una relación emocional, de confianza y de exploración. Y en ambientes disfuncionales aumenta el riesgo de problemas emocionales, ¿no? Cuando nosotros no hablamos de un apego seguro y hablamos de un polo opuesto, entonces estaríamos hablando de que hay un posible aumento en los problemas emocionales, ¿no? Y hoy por hoy, pues precisamente como la causa de muchas situaciones de chicos que van a terapia, de chicos que necesitan ayuda, pues precisamente es estos estilos de crianza donde son autoritarios, donde no puedes hablar, o el polo opuesto, ¿no? Entonces, tú puedes hacer lo que tú quieras. Entonces, bueno, pues ya no hay no hay como esa forma de regularlo y de mediarlo y de equilibrar la balanza. Dentro de esta parte, de esta influencia del entorno familiar en el desarrollo infantil, bueno, pues por supuesto también encontramos la estimulación y el modelado y factores socioeconómicos, ¿no? En este sentido, bueno, pues nosotros lo que vamos a encontrar aquí en esta parte es que la familia, como decía, es el primer entorno en el que nos vamos a desenvolver. Y entonces, este entorno debería de ayudarnos y de favorecer estas estimulaciones que va a favorecer ¿qué? Va a favorecer nuestro desarrollo cognitivo, va a desarrollar nuestro lenguaje, va a desarrollar nuestra atención, va a desarrollar nuestro pensamiento crítico. Entonces, en este sentido, bueno, estábamos hablando de cómo puede impactar la familia en la estimulación de estos diferentes factores, ¿no? Ya sea desde el desarrollo cognitivo, desde el lenguaje, desde la atención y, por supuesto, desde el pensamiento crítico. Y en este sentido, bueno, pues son los padres los que van a favorecer que se enriquezcan estas áreas en los niños, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Por supuesto, desde el modelo conductual, pues influye esta parte de los valores, de la conducta, del afrontamiento, y en el nivel socioeconómico, pues por supuesto que impacta. El hecho incluso de los accesos a recursos educativos y culturales, pues impacta, ¿no? No es lo mismo que alguien que, no sé,
un niño que tiene clases de natación, que tiene clases de piano, que va a los Boy Scouts, que un niño que a lo mejor tiene que trabajar, ¿no? O a lo mejor tiene que irse con sus papás al negocio y entonces no tiene estas oportunidades de acudir a estos espacios recreativos, ¿no? Por otra parte, dentro de esta parte del nivel socioeconómico y la forma en la que impacta, pues incluso son estas falta de oportunidades en la estimulación temprana, ¿verdad? Porque no es lo mismo aquel niño que acude a estos, eh, a estos espacios de centros precisamente especializados donde se desarrolla esta parte de la estimulación temprana, donde se realizan actividades, que aquellos niños que no cuentan como con esta oportunidad, ¿no? Entonces, por supuesto que va a ir impactando todo esto. Por otro lado, también tenemos el impacto en el desarrollo y en las aplicaciones profesionales. Dentro de la influencia del entorno familiar, pues bien, como hace ratito mencionaba, ¿no? El desarrollo cognitivo, donde estamos hablando de lenguaje, de memoria, de razonamiento. Por otra parte, pues está el desarrollo emocional, donde es esta parte de la autorregulación, lo que veíamos en un momento, ¿no? La autorregulación, el manejo de mis emociones, esta parte de la empatía, cuando de pronto a los niños no se les enseñan este tipo de actividades, porque al final como volvemos a lo mismo, ¿no? Un niño no sabe qué es lo que está bien, no sabe, incluso atraviesa por un montón de emociones en un lapso muy corto, ¿no? Y entonces puede de repente enojarle algo y entonces son muy impulsivos a esta edad, ¿no? Entonces suelen ser como impulsivos, entonces reaccionan inmediatamente, ¿no? Y no hay como, puede tener esta consecuencia, ¿no? En este sentido, pues es importante poder identificar en esta parte del desarrollo emocional y cómo está impactando, eh, eh, cómo está impactando esto a nivel social. Qué influencia tiene el hecho de que se comporte de determinada manera y cómo esto va desencadenando problemas o va favoreciendo estas habilidades, ¿no? Según sea más bien como el caso. En este sentido, bueno, pues propiamente incluso las implicaciones para la psicología y la educación se deben hacer como intervenciones tempranas, o sea, sería adecuado, sería ideal que dentro de las escuelas se pudiera contar con programas educativos donde se hable del manejo de las emociones, de la regulación emocional, de la empatía, de la gestión emocional, de estas redes de apoyo. Sería ideal que se trabajara esto en los centros educativos, eh, porque forma parte del desarrollo a futuro, ¿no? Forma parte de este desarrollo. Y entonces, en algún momento, pues se llegan como a necesitar estas herramientas. Si bien te decía que dentro de labor en psicología no solamente está la parte de los diagnósticos, de las intervenciones, incluso empezamos a trabajar desde otras áreas que es la prevención. Y en esta parte de la prevención, pues precisamente es brindar estas herramientas que favorezcan a otros determinadas habilidades, ¿no? Y bueno, pues retomando, volviendo como a esta parte de las intervenciones que podemos llegar a hacer en psicología, de estas intervenciones que podríamos hacer, incluso podemos encontrar también estos programas de crianza positiva. Yo recuerdo por aquí hace algunos años que anteriormente, por ejemplo, en las secundarias, ¿no? En las secundarias lo que hacían era invitar a los papás, a las mamás y daban talleres breves y entonces ya después daban las evaluaciones, ¿no? Entonces sería bueno volver a retomar este tipo de acciones, pero no solamente en la secundaria, implementarlos en la primaria, en el preescolar, porque al final forman parte de pronto, pues los adultos no es que no sepan educar, ¿no? Y nadie nace sabiendo educar en ese sentido. Pero hablar desde esta parte de la crianza positiva, no desde imponer, desde respetar la individualidad del otro, pero no sin caer en ese exceso de decir, bueno, eres libre de hacer lo que tú quieras y de comportarte como tú quieras, ¿no? Más bien es esta crianza positiva donde se establecen reglas, donde se establecen límites, donde son claros, donde no se vulnera
al otro, donde se toma en cuenta a los niños, a las niñas, donde se les hace parte del proceso en la educación, ¿no? Y bueno, pues por supuesto también la evaluación psicológica integral pues está considerando al contexto familiar, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos entrevistas, bueno, pues a lo mejor hacemos entrevista con el niño y eso es como de una manera no tan estructurada, a lo mejor de repente pones unos muñecos y entonces le dices, oye, mira, vamos a jugar, ¿a qué te gusta jugar? O vamos a hacer un dibujo y entonces a partir de eso empiezas a conocer el contexto familiar, ¿no? El contexto en el que se está desenvolviendo. Y a lo mejor de repente el niño puede tomar los muñecos, puede ser, toma, 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 te voy a pegar, ¿no? Y entonces al final, esta es la importancia de nuestra observación, ¿no? De la observación en el psicodiagnóstico, porque nos va a dar cuenta, bueno, lo que dice el niño a través del juego, y entonces cuando entrevistas a los papás y ustedes cómo se llevan, cómo es la relación, quién establece los límites, cómo trabajan, los acuerdos, qué pasa cuando el niño hace un berrinche, y entonces los papás pueden decirte, no, pues nosotros como que le damos su tiempo, su espacio, pero si, por ejemplo, en este caso que te mencionaba, de pronto el niño agarra los muñecos y se empiezan a pelear, o empiezan a golpearse, bueno, pues ya estaríamos hablando, ya te da un indicio de algo, ¿no? Y ya te va contextualizando un poco hacia dónde va el tema de la consulta. Entonces, bueno, la evaluación del sistema familiar y la importancia que esto tiene, ¿no? Como te decía, la familia es el primer contexto de socialización y de desarrollo de los niños, ¿no? Y entonces, como es este primer contacto de socialización y de desarrollo, donde van a, donde precisamente van a aprender a desenvolverse, donde van a aprender a hacer diferentes cosas, bueno, pues sería ideal hablar eh, hablar del establecimiento de reglas, de límites, de conocer el contexto, de saber cómo se desenvuelve el niño, cómo se desenvuelve la niña, tiene permitido hablar o no tiene permitido hablar. Y eso te va a dar cuenta en esta evaluación, ¿no? Porque no es evaluar al niño de manera aislada, es evaluar al niño en sus diferentes esferas, ¿no? Porque, como lo mencionábamos al inicio, o sea, este es desde un enfoque bio, psico y social, ¿no? Desde estos tres aspectos, porque no es el niño o la niña de una manera individual, es en conjunto con todos estos elementos cómo se está comportando el niño o la niña, qué es lo que está haciendo que incluso se comporte de esa manera, qué patrones están repitiendo, qué situaciones ocurren en casa que de pronto hacen que los niños o que las niñas se expresen de esa manera. Y en este sentido, bueno, pues quisiera compartir una situación, ¿no? Actualmente me encuentro como especialista en salud mental en diferentes centros educativos a nivel secundaria. Entonces, de repente, cuando hablamos de la salud mental, cuando hablamos de por qué llevan, no sé, por ejemplo, los niños a la sustancia, de por qué no hablamos de lo que sienten, de por qué esta parte de las autolesiones, que con nuestra salud mental, pues justo los y las adolescentes siempre refieren esto, siempre refieren que en su casa no son escuchados, que en su casa hay problemas, que prefieren, que a veces llegan al consumo de sustancias por temas de escapar de los problemas que tienen en casa, por olvidar un poquito lo que están experimentando. Y entonces imaginemos que aquí estamos hablando de adolescentes que ya traen una historia de vida un poquito compleja, ¿no? Y que traen situaciones muy complicadas. Entonces, hablando estrictamente de los niños, cuando estamos hablando de los niños, cuando estamos hablando de su proceso de desarrollo y de la forma en la que impacta el sistema familiar, por supuesto, y hoy por hoy, desde las actividades que realizo, te puedo decir eso. Te puedo decir que, por supuesto, el sistema familiar, la dinámica de la familia, por supuesto que llega a impactar en la forma en la que se desenvuelven los y las niñas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer esta evaluación del sistema familiar? Bueno, pues habría que entender cómo son las relaciones afectivas, cómo se lleva mamá, cómo se lleva papá,
o si solamente viven, por ejemplo, con mamá, o si solamente viven con papá, qué roles asume cada uno, o sea, quién es el que se va a trabajar, quién es el que pone las reglas, hay acuerdos en esta parte y en este sentido, ¿cómo es la comunicación? Por ejemplo, si el niño quiere salir y mamá dice no y entonces el papá dice sí y entonces hay un, dificultades en la comunicación, no hay una buena comunicación, no se pueden establecer acuerdos, si cuando están hablando de pronto alguien empieza a elevar la voz o de pronto incluso en esta parte del manejo de las normas y de los conflictos, inmediatamente vamos como a la reprensión desde los golpes para llegar a solucionar como estos conflictos o qué se hace en este sentido, ¿no? Entonces, son algunos de los factores que nos permiten evaluar cómo está compuesto este sistema familiar, ¿no? Y por supuesto que influye en el desarrollo emocional, en el social y en el conductual del menor, ¿no? Porque imaginemos que de repente el niño sabe que si hace algo mal, le pega, ¿no? Le dan una nalgada, eso está mal, ¿no? Entonces el niño no alcanza a entender como por qué le pegaron. Pero entonces va a la escuela y de repente alguien tira algo sin querer y entonces agarra y le pega, eso está mal a su compañero, ¿no? Eso está mal, porque eso es algo que incluso en algún momento llegué a observar, ¿no? Los niños al final van replicando esto que ven en sus contextos, ¿no? Y entonces van y lo aplican en dónde, en sus contextos educativos. Y entonces, bueno, pues ya es cuando hay como hay diferentes valoraciones, hay preguntas, hay exploración acerca de cómo es la relación, cómo es la dinámica, ¿no? Y de ahí que es tan importante entender qué roles asume cada uno, cómo son las relaciones socioafectivas en la familia, cómo es la comunicación, cómo se maneja esta parte de las normas y de los conflictos y quién pues establece estas reglas y estas normas, ¿no? En esta parte pues no solamente se evalúa la estructura, ¿no? De quién es la forma, mamá, papá, hijos, abuelita, abuelito, no. Más bien el funcionamiento relacional, ¿no? Cómo se va relacionando. A lo mejor puede existir que de repente, no sé, eh, es que vivimos en la casa de mi suegra y entonces mi suegra dice que a mi hijo no le puedo pegar, que no puedo hacer nada, y entonces ah, ahí estaríamos hablando, en este ejemplo que te pongo, estaríamos hablando de otra forma de la función familiar, ¿no? Que quizá quien lleva el mando, las reglas y quien dice esto se hace y esto no se hace, a lo mejor es la abuelita en estos casos, ¿no? Pero precisamente por ello es importante entender no solamente la estructura, quién la conforma, sino es entender la función que tiene cada uno de estos integrantes dentro de la familia. En este sentido, bueno, pues la dinámica familiar siempre va a ser cambiante, se ajusta a diferentes experiencias, a crisis y a etapas del desarrollo, ¿no? ¿A qué me refiero con esta parte que es cambiante? No siempre se queda de una manera permanente, sino que más bien está transitando, ¿no? Está transitando en estos cambios, está transitando donde a lo mejor de pronto llega, digamos, hay una separación familiar, ¿no? Entonces, cambia la dinámica familiar, cambia la estructura, cambia la forma. Si de pronto era el papá el que ponía las reglas, era el que ponía los límites y entonces de repente se va, pues por supuesto que va a cambiar esta parte, va a cambiar esta estructura incluso de la familia, ¿no? Y llega a ser, en diferentes casos, llega a ocasionar como este desequilibrio y por supuesto te impacta en las diferentes etapas del desarrollo, porque no es lo mismo que, por ejemplo, ocurra esto en la niñez, en la adolescencia, que en la vida adulta, ¿no? Donde quizá tienes a lo mejor un constructo, una idea como más clara y dices, bueno, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Se están separando, entonces es parte de, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, pues no se asume ni se da cuenta de la importancia que tiene todos estos factores que de pronto cambian en el sistema familiar y cómo impactan en el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. En el sistema familiar, bueno, pues es este conjunto de interrelaciones afectivas, comunicativas y organizativas, ¿no? Eh, ¿qué se esperaría, bueno, cuando hay como una dinámica familiar funcional, que es
lo que se podría observar, bueno, pues hay esta cuestión emocional, ¿no? Hay este sentido de trabajo colaborativo, hay una comunicación clara, hay adaptabilidad ante los escenarios, hay un manejo saludable de los conflictos, ¿no? Si de repente, no sé, nos encontramos en un escenario donde un niño, sin querer, pues no sé, un niño se peleó con una amiga, ¿no? O con un amigo. Y entonces empezaron, a lo mejor no es que él haya querido empezar como la problemática, a lo mejor es que lo empujó y entonces él reaccionó y bueno, pues ya de ahí surgió como un problema, ¿no? Pero entonces, sí, imagínate, porque de pronto es lo que yo le decía, aquí recuerdo como un ejemplo, ¿no? Trabajando con un niño. Era un niño que de repente, por ejemplo, a una niña muy pequeñita, él era altito y de complexión delgada, pero era alto y pues sí tenía un poquito más de fuerza, ¿no? Y entonces veía ahí una compañerita que era pues muy flaquita, muy chiquitita. Eh, Te estoy hablando de niños de 3 años, ¿eh? Entonces, de repente llegaba y que le empujaba, que agarraba y le movía la silla. Entonces, ante este escenario y hasta esta conducta, bueno, ok, una vez es probable que pueda pasar, pero cuando ocurrió una segunda vez dijimos, hay algo que está pasando, ¿no? Hay algo que está pasando en este sistema y entonces tendríamos que averiguar qué está ocurriendo. En este escenario se habla con la mamá, se pregunta, se hace como esta indagación acerca de la estructura, acerca del funcionamiento y refiere a la mamá que el niño tiene unas primas que son muy delgaditas, que son niñas precisamente, y que las niñas juegan con él así, ¿no? Que lo jalan, que lo empujan, que le quitan la silla, es como una manera muy brusca. Y entonces aquí es donde estamos hablando, ¿no? Y entonces la señora le dice, no tienes que pegarle a las niñas, ¿no? Y agarra y le da un manotazo. Y entonces en ese momento sí hicimos como una pausa y le dijimos, a ver, queremos, tenemos que ser congruentes y tenemos que ser congruentes lo que hacemos con lo que decimos. Porque si usted le está diciendo a su hijo, no pegues, pero inmediatamente le pego, o sea, no te portes mal, y entonces hago eso, yo estoy reforzando esa idea. Yo estoy reforzando y entonces no me estoy dando el tiempo ahí no estamos hablando de un manejo de situaciones, no estoy manejando adecuadamente la situación. ¿Por qué? Porque estoy reaccionando igual. Porque le estoy diciendo que no haga eso mismo que yo estoy haciendo. Entonces hay una incongruencia en eso. Y por supuesto que el niño lo percibe, no pego, pero me pega, entonces es parte de la dinámica, sigue siendo parte de, y entonces no rompemos con eso, no rompemos con esos esquemas, no rompemos con eso que no nos permite ser como tan funcionales. Entonces, en ese ejemplo, por supuesto que si de repente queremos corregir a nuestros hijos, con los niños, por ejemplo, se tendrá que corregir a partir de otras dinámicas, a partir de un manejo saludable de los conflictos, a partir de buscar estrategias que me permitan resolver la situación. No haciendo exactamente lo mismo de lo que le estoy diciendo que no debería de hacer. Dentro de esto, bueno, pues en una familia disfuncional, por supuesto que encontramos conflictos constantes, encontramos una rigidez en los roles, encontramos una comunicación pobre donde tú no hables o si de repente hablas o de repente puedes estar hablando y yo estoy aquí con mi teléfono, yo mamá estoy aquí con mi teléfono. Y aquí recuerdo otra situación, ¿no? En algún momento una chiquilla, ella me decía, oye, ¿tú qué haces cuando estás enojada? Y yo le decía, bueno, pues mira, yo cuando estoy muy enojada, depende, porque puedo estar muy, 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 muy enojada. Y entonces estoy muy enojada, prefiero darme un espacio, respirar y después hablo de lo que siento, ¿no? Si estoy enojada, depende con quién esté, ¿no? Muy enojada, ¿no? Si estoy muy enojada, me doy como un respiro. Si no estoy tan enojada, como que pienso las cosas y bueno, después me incorporo, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué me preguntas eso? Y ella me dice, oye, tú sabes que cuando mi mamá está muy enojada, ella se va a su cuarto y dice, estoy jugando Free Fire, no me molestes. Entonces ya sabemos que cuando está enojada es porque se pone a jugar Free Fire y está en su cuarto, ¿no? Entonces ella era una niña sumamente despierta, o sea, ella realmente estaba como muy estimulada precisamente por
por la educación que recibía. Ciertamente como en el ámbito emocional no era como tan sostenida esa parte, pero pues realizaba diferentes actividades, entonces que precisamente lo que fomentaban era este pensamiento de querer saber el porqué de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que cuando tenemos una pobre comunicación, por supuesto que estamos hablando de que hay dificultades y esto va a impactar en el desarrollo de los infantes, ¿no? Y en este ejemplo que te mencionaba, imaginemos qué pasa cuando llegue a su vida, a su adolescencia, donde crea que se puede enojar y entonces tiene que encerrarse de todo sin hablar de lo que siente, sin expresar esto. Y entonces, cuando nosotros acumulamos todo lo que sentimos, pongo aquí el ejemplo del globo, ¿no? Nosotros somos como un globo y nuestros sentimientos cada vez que tenemos algo ahí acumulado, pues lo vamos y que no lo sacamos ni en una plática, que no lo sacamos realizando como alguna actividad, pues se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando. ¿Y qué pasa cuando tenemos un globo sumamente inflado? Pues eventualmente en algún momento va a reventar y eso es lo que pasa cuando nosotros estamos acumulando todas estas emociones, ¿no? Eh, entonces, eh, retomando y regresando a esta parte donde la evaluación pues nos permite identificar estos factores de riesgo, si hay violencia, si hay hostilidad, si hay exclusión emocional, esta evaluación nos permite ver, ¿no? Y también podemos encontrar factores de protección donde hay apoyo, donde hay diálogo, donde hay negociación, donde hay esa contención emocional, ¿no? De lo que mucho se habla pero poco se practica, ¿no? Decimos es que tenemos que contener a nuestros niños emocionalmente, pero contenerlo no es haz lo que tú quieras, ¿no? Es acompañar en este proceso. No es, es que yo dejo que saque lo que siente y que se vaya a su cuarto y que esté ahí solo. No, parte de la contención emocional es, estoy aquí contigo. Sé que probablemente ahorita no quieres hablar, sé que probablemente estás muy enojado, pero estoy aquí contigo, no te estoy abandonando y no te estoy diciendo, ve, enciérrate a tu cuarto y ahí haz lo que tú quieras, ¿no? No estoy haciendo eso, estoy haciendo todo lo contrario. Existen algunas dimensiones clave, pues precisamente en esta parte de la evaluación. Como te decía hace rato, pues estamos hablando de esta cuestión emocional, donde tiene que ver con este grado de unión, con el apoyo emocional, con estas relaciones afectivas, sin perder la autonomía, ¿no? También encontramos, por supuesto, la comunicación familiar y dentro de esta comunicación familiar, pues está la claridad, la escucha activa, las expresiones de manera adecuada emocionalmente de cómo me siento. Y no solamente vete a tu cuarto y ahí quédate, sino más bien es esta expresión adecuada de lo que estoy experimentando. Por otro lado, pues esta parte de los manejos de conflictos y la adaptabilidad, es esta capacidad para negociar y para resolver los desacuerdos, ¿no? Ok, es que quieres tu paleta, pero ¿sabes qué? No hemos hecho la tarea. Si bien pareciera un poco parece un poco condicionamiento clásico, ¿no? Así haces la tarea, te doy esto. Pero es como, más allá de llevarlo al condicionamiento meramente, es como llevar a estos acuerdos. Mira, ¿sabes qué? Hoy sí te puedo comprar la paleta, porque sí tengo dinero y aparte vas a hacer tu tarea, ¿no? Pero sabes que habrá un momento en el que no te puedo comprar una paleta. ¿Por qué? Porque no tengo. Entonces, no siempre podemos tener lo que queremos, porque no siempre voy a tener como estas oportunidades, no siempre voy a tener el dinero en mi cartera para desembolsar, no sé, 20 pesos para una paleta que tú quieres, ¿no? Entonces, precisamente eso hace referencia a esta parte del manejo de los conflictos y esa adaptabilidad de la que tenemos que ir enseñando a los niños, niñas y adolescentes. Y por supuesto, esta flexibilidad para ajustar los roles, las normas ante cambios, o sea, si surge como alguna situación, entonces, bueno, vamos a aprender a estructurarnos ahora de otra manera, ¿vale? Ahora sí, de pronto, el rol que asumía yo era donde siempre yo tomaba las decisiones, donde no había como esta oportunidad de poder dialogar, bueno, pues ahora sí lo podemos hacer, ya crece, sí lo podemos hacer, si hacemos estas negociaciones, por ejemplo, con los adolescentes, donde dices, va, ok, ya empiezas como en otra etapa diferente y quieres empezar a explorar diferentes situaciones, ¿no? Quieres empezar a ir a fiestas. Ok, vale, puedes ir, pero ahora las normas cambiaron. Ya no es que yo te acompañaba como a esas fiestas, ahora vas a ir tú, pero tienes un horario para llegar,
¿vale? Y si no llegas, entonces tendremos consecuencias y la consecuencia será que no podrás volver a ir, ¿no? A esto se refiere esta parte de la flexibilidad y de ir ante cada etapa de desarrollo, pues ir moldeando estos nuevos acuerdos e irlos ajustando de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y por supuesto que esto impacta en el ajuste emocional y por supuesto en la forma en la que se va a conducir, se va a comportar un niño o un adolescente. Eh, como decíamos, el impacto que tiene en la escuela el desarrollo del diagnóstico. La escuela es un espacio central en el desarrollo infantil, ya que no solamente impacta la parte académica, sino que influye en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional, en el desarrollo conductual, en el desarrollo propiamente social, ¿no? Porque es aquí donde los niños son, si bien su primer contacto con la interacción social es en esta etapa. ¿Por qué? Porque ya no es donde solamente está mamá y papá, ¿no? En esta nueva etapa, cuando entran, por ejemplo, al preescolar, empiezan a entender que no solo son hijos, ¿no? Si eran hijos únicos, bueno, pues entonces se dan cuenta, cuando entran a estos espacios, se dan cuenta que no son únicos, ¿no? O sea, que pueden ser sí especiales, por supuesto, eh, pero que no son no es solamente la atención para ellos, ¿no? Existen dentro de esta escuela, bueno, pues dentro de las escuelas existen 5 más que necesitan la atención, que necesitan lo mismo. Y entonces es aquí donde se empieza a trabajar esta parte de la tolerancia a la frustración, del trabajo en equipo, que aprendan a seguir las normas, que sean pacientes en esta etapa, ¿no? Eh, y pues justo eh, funciona como un microsistema social donde los niños van a empezar a interactuar con sus pares y con los adultos, ¿no? ¿Qué podría favorecer aquí? ¿Qué habilidades vemos que pueden favorecerse dentro de la escuela? Bueno, pues se puede, por supuesto, que desarrollar esta parte del lenguaje y el pensamiento lógico, donde en la educación temprana pues impacta positivamente en el rendimiento futuro, ¿no? Porque si hay un buen desarrollo del lenguaje, donde a través de diferentes actividades se desarrolla el lenguaje, pues por supuesto que el niño va a tener un vocabulario más amplio, va a empezar a fomentarse el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, a partir de, esto ocurre por esto, ¿no? En este sentido. Eh, la escuela, por supuesto que en estos escenarios, ¿qué va a promover? Pues va a promover esta cooperación, esta convivencia sana, va a promover el establecimiento de normas y límites dentro del aula, va a permitir como estos escenarios donde sea adaptable, va a permitir estos escenarios incluso de crecimiento, ¿no? Y pues también estaremos hablando, por ejemplo, de la comprensión, de las emociones, de la forma de expresarse adecuadamente, ¿no? Eh, recuerdo, por ejemplo, que de pronto los niños ante estos escenarios van y empujan y no lo hacen porque quieran hacerlo, ¿no? Sino que más bien incluso están aprendiendo a expresar sus emociones, ¿no? ¡Ah! Y agarran y, esto es mío, y se enojan, ¿no? A ver, vamos, hablamos con ellos, se hace como ese diálogo, a ver qué pasó. Bueno, es que agarró esto. Bueno, recuerda que los juguetes aquí son como para compartir. Date un tiempo, cuando sientes que estás muy enojado, cuando sientes que puedes explotar, cuando sientes que algo está pasando, entonces date un tiempo porque puedes lastimar a otros. O sea, se vale sentir enojo, eso se vale. Se vale sentir enojo, se vale sentir alegría, se vale sentir estas emociones, porque todos las experimentamos. Lo que no se vale es poner en riesgo a otros. Y aquí yo les ponía el ejemplo a los chiquitines, ¿no? Yo les decía, imaginemos que de repente tú estás en la resbaladilla y que te enojas porque alguien se metió. La forma en la que reaccionas es aventar a tu compañero o a tu compañera, porque eso ha pasado, ¿no? ¿Y si se cae? ¿Y si se lastima? ¿Y si no cae en el tapete? ¿Y se va? ¿Y si se va del lado del, de la resbaladilla? Se va a lastimar. Entonces, no podemos hacer, más que no podemos hacer eso, puedo entender que hay cosas que puedo experimentar, que pueda sentirme enojado, que pueda sentirme muy enojada ante estas situaciones. Lo que no es válido es que
con este enojo pueda poner en riesgo a otros. Y entonces es ir empezando a trabajar desde la parte de las emociones, pero también vamos involucrando esta parte del aprendizaje de estas normas sociales, ¿no? Donde, ¿qué está permitido y hasta dónde puedo y a dónde no? Y a dónde ya estoy cometiendo una agresión, hasta dónde estoy ya invadiendo el espacio, estoy lastimando a otros, ¿no? Precisamente en el clima escolar, bueno, pues se va a influir de esta parte la autoestima, la motivación académica, el bienestar emocional, porque eso es lo que se busca en estos escenarios, ¿no? No solamente es la cuestión del aprendizaje de conocimientos, sino de estas habilidades sociales, de estas habilidades emocionales, de estas habilidades relacionales, ¿no? Y bueno, por supuesto que cuando los ambientes escolares positivos favorecen la adaptación, los contextos conflictivos pues generan estrés y dificultades emocionales, ¿no? Pero cuando lo hacemos de una manera adaptativa, cuando lo hacemos de una manera adecuada en cuanto a su regulación, en cuanto a el seguimiento estricto de las normas, pues por supuesto que esto va a favorecer en el desarrollo de las y de los niños. La escuela es este punto y este espacio clave para el diagnóstico. ¿Por qué? Si bien ya mencionamos que la escuela puede ser incluso en algunos escenarios podemos encontrar, y eso permítanme hacer como este paréntesis, podemos encontrar incluso que la escuela puede llegar a ser este espacio seguro para los niños y para las niñas, ¿no? Y para los adolescentes. Puede ser ese lugar de escape, puede ser ese lugar de sentirse seguro, donde sabes que a lo mejor no todo el tiempo se están peleando tus papás, y entonces ya se agarraron y se aventaron la plancha y ya se aventaron quién sabe cuánta cosa. Y entonces en la escuela encuentras ese espacio seguro. Y entonces empiezas a relacionarte con otros, y entonces empiezas a compartir esto que estás sintiendo, ¿no? Y es el lugar en el que más calma y pacientes. Como decía, es clave para el diagnóstico, porque es clave el impacto en el desarrollo y en el diagnóstico en la escuela. Porque si bien los niños en gran parte pues se la pasan un ratito en la escuela, ¿no? La otra parte se la pasan en su casa. Eh, y entonces, obviamente, no es la misma forma en la que se comportan en la escuela que la forma en la que se comportan en casa, ¿no? Y en este sentido, pues precisamente tiene que ver con esto, tiene que ver con esta parte y con este aspecto donde los niños empiezan en estos espacios, a lo mejor podemos identificar problemas ya no tanto como eh, eh, conductas emocionales desadaptativas, ¿no? Ya no tanto solamente que se enoja, sino que son desadaptativas, ¿no? Entonces se enoja y entonces empieza a aventar todo y entonces empieza a lastimar a otros o entonces no le importa y entonces empieza como con conductas eh, que no favorecen incluso para el entorno. Y entonces la escuela es quien dice, ah, aquí algo está pasando. Puede ser incluso mm, esta señal de alerta que en la escuela se está dando, ¿no? Y entonces a partir de eso, bueno, surge el decir, ¿sabe qué, mami, papi? Tiene que, tiene que acudir porque hemos notado estas características en su niño o niña, o hemos encontrado dificultades en su atención, en su aprendizaje. Entonces, por supuesto que el impacto de la escuela, pues va a favorecer, ¿no? El hecho de que desde la escuela se puedan estar observando como estas dificultades va a ayudar a que se realice un adecuado diagnóstico oportuno, a lo mejor. Eh, y entonces, incluso, ¿no? Si se encuentran como problemas en la interacción social, por supuesto que la escuela es el lugar en el que se pueden observar este tipo de conductas y este tipo de dificultades. Eh, los informes escolares, por supuesto que nos van a aportar información esencial para el diagnóstico diferencial, ¿no? Para decir, ah, bueno, está pasando esto por esto, ¿no? Ah, bueno, entonces no solamente se comporta así en casa, se comporta así también en la escuela. Ah, entonces a partir de esto empieza a ser una construcción más completa y no aislada. En la observación en el aula, pues puede ayudar a distinguir incluso diferentes
trastornos, ¿no? TDA, ansiedad, depresión, trastornos de aprendizaje, trastorno del espectro autista, porque entonces son los docentes quienes hacen estos reportes y dicen, ah, bueno, he notado estas características y por eso precisamente es que se apoyan de estos cuestionarios cuando se requiere como el apoyo de otras áreas, pues por supuesto que van a mandarte estos cuestionarios para precisamente saber qué está pasando con el niño o la niña en el escenario áulico. Dentro de los análisis de factores socioeconómicos y culturales, bueno, pues en este entorno, la familia, este, la familia y el entorno familiar y social en el desarrollo infantil, pues están profundamente influidos por su contexto social, por su contexto económico y cultural. Dentro de estos factores socioeconómicos y culturales, pues van a moldarnos oportunidades incluso para que el niño pueda vivir estas experiencias, ¿no? Y que influyen tanto en su desarrollo físico, en su desarrollo cognitivo, en su desarrollo emocional y en su desarrollo social, ¿no? Que es lo que mencionaba al inicio de esto. Donde de pronto, por ejemplo, si hay un niño, una niña que tiene la oportunidad de ir a actividades recreativas, donde a lo mejor puede ir a danza, pues por supuesto que va a desarrollar incluso habilidades motoras mejor que aquel que no lo hace, ¿no? O aquel que no va a estos espacios. Porque incluso dentro de las dinámicas en diferentes actividades extracurriculares, pues te permiten incluso la socialización con otros pares que no tienen que ver precisamente que son en la escuela, ¿no? Y seguimos bajo el mismo esquema del establecimiento de reglas, de límites, del trabajo colaborativo. Entonces, bueno, pues se va viendo como de esta manera. Es fundamental en el psicodiagnóstico infantil. ¿Por qué? Porque nos permite identificar estas desigualdades y factores de riesgo. Como te decía, de pronto, estos factores de riesgo, por supuesto, los podemos observar a lo mejor cuando notamos este tipo de conductas o notamos que, por ejemplo, los niños cuando entran al consultorio y entonces empiezan a jugar de una manera violenta o cuando empiezan a expresarse de una manera de una manera en este sentido que no debería, de la que no se expresa un niño, ¿no? Entonces, precisamente esto nos va a ayudar a identificar, pues, estos factores, ¿no? Estos factores de desigualdad, estos factores de riesgo, e incluso nos ayudan a comprender la trayectoria del desarrollo, ¿no? Si nosotros ya estamos trabajando con niños un poquito más grandes, bueno, pues nos van a ayudar a entender la trayectoria del desarrollo en el psicodiagnóstico infantil. El niño siempre se va a desarrollar dentro de un entorno contextual y nunca de manera aislada, ¿no? Siempre va a haber este contexto y entonces este contexto es el que nos va a brindar estas herramientas para dar continuidad al psicodiagnóstico. Dentro de los factores económicos y su impacto, por supuesto que tenemos factores socioeconómicos. ¿Cuáles? Pues tenemos estos ingresos, el nivel educativo de los padres, la educación, el acceso a una vivienda, la salud, la educación, los recursos, y por supuesto que esto influye en el contexto de los niños, ¿no? En el nivel socioeconómico, por supuesto que influye esta parte del desarrollo, que influye la estimulación cognitiva, el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de habilidades preacadémicas, e incluso el estrés económico pues puede ocasionar este aumento de las tensiones familiares, reduce la sensibilidad parental, pueden ocurrir esta parte que se asocia los problemas emocionales y sociales en los niños. También podemos encontrar dificultades en el tema de la salud y la nutrición y estas desigualdades en servicios y alimentación que afectan el desarrollo integral. Tan es así, tan es importante esta parte de los factores socioeconómicos y la forma en la que impactan en el desarrollo de los niños que antes, bueno, no sé si les habrá tocado, pero que antes precisamente, ¿qué hacían? O sea, era garantizar que los niños desayunaran. Y entonces era, creo que era de primero a tercero, era sí o sí, le daban su lechita al niño, creo que una barrita y unos cacahuatitos, creo, algo así, ¿no? Y era una lechita de sabor, ¿no? Para garantizar precisamente estas desigualdades que se veían, ¿no? Para garantizar que el niño, al menos, si ya iba a estudiar, bueno, que cumpliera con estar alimentado al menos ya siquiera de una lechita y una galletita, ¿no?
que no tuviera hambre, porque pues si no, precisamente de eso venían las desigualdades en cuanto al aprendizaje, ¿no? Porque obviamente no es lo mismo que si de repente vas a levántate tempranísimo y no desayunes y aviéntate 5 horas de corrido, o al menos 3:30, y sin contar estas horas donde tu último alimento fue, no sé, a las 9 de la noche, obviamente no vas a prestar atención, obviamente no vas a tener el mismo rendimiento, que en cambio, sí que si desayunas y entonces empiezas, bueno, ya sabes que desayunas y ya traes como más energía y entonces este tipo de situaciones eran una brecha de desigualdad, ¿no? En estos factores socioeconómicos. En los factores culturales, por supuesto que la cultura influye. Influye en nuestras normas de crianza, en nuestra disciplina, en nuestras expectativas de nuestro comportamiento infantil, en las prácticas de salud, en la alimentación, en la educación. ¿Cuáles son estas diferencias que se pueden enfatizar? Pues precisamente la obediencia, el respeto a la autoridad, la autonomía, una expresión emocional, por supuesto que la cultura contribuye a la construcción de la identidad, de la autoestima, de dar sentido de pertenencia y de las competencias sociales en los niños, ¿no? Entonces, obviamente, esta parte de estos factores culturales dentro del desarrollo infantil, pues van a influir de alguna manera, ¿no? Van a influir en su comportamiento, van a influir en la disciplina, van a influir en la alimentación, van a influir en la parte educativa, van a influir en la parte de la expresión emocional, ¿no? Porque de alguna manera, si nosotros estamos en contextos, si nosotros trasladamos, por ejemplo, en contextos donde, por ejemplo, los niños, las niñas son cambiados por vacas. Estamos hablando de estos factores que pueden protegerte, que pueden permitir un desarrollo adecuado. Entonces, imagina que de pronto tú a los 12 años, sin saber nada, pues sabes que tus papás te dijeron, y esto por una parte cultural, que tienes que irte a vivir con un señor, ¿no? Y entonces cambia, por supuesto, el desarrollo, cambia, por supuesto, el impacto de esta vida de niño donde solamente te dedicabas a lo mejor a jugar, si ayudabas con las labores de tu casa, pero ahora se transforma todo esto, ¿no? Y por eso es que hoy por hoy, bueno, pues siguen como esta parte de las legislaciones donde se busca como cambiar un poco este contexto, ¿no? Porque realmente no sabemos cuánto sufrimiento, no solamente emocional, sino también físico, están sufriendo estos niños, ¿no? Porque y al final están siendo vulnerados sus derechos, que obviamente ellos no los ven así porque es parte de su cultura, porque es la forma en la que se desenvuelven, pero por supuesto que esto impacta. Nuestra interacción contextual e importancia clínica, bueno, pues dentro de estos factores económicos y culturales interactúan entre sí, ¿no? Y estos nos van a ayudar a tener una educación que incluye en nuestras prácticas de crianza, donde entonces a partir de lo que yo sé, bueno, entonces puedo empezar a brindar alternativas de crianza positiva en niños, niñas, para cambiar esto que por mucho tiempo para cambiar este contexto autoritario, pero sin dejar de lado y ahora irnos como esta parte completamente libre, ¿no? La parte social, pues, ayuda en estas redes de apoyo, estas oportunidades sociales, saber que los niños cuentan con alguien, como te mencionaba en el ejemplo anterior, ¿no? El hecho de que el pequeñito llegara y se sentara y le dijo, estoy aquí y no me voy a ir a jugar a otro lado, me voy a quedar aquí contigo, incluso esa parte de contención de estar ahí. Y entonces de repente eso ocurrió constantemente, ¿no? Como en 3 ocasiones. Y no sé, para el día jueves ya andaba la niña jugando otra vez, ¿no? Entonces el hecho de que estuviera alguien ahí, que tuviera esta red de apoyo, que fuera él la contención, entonces eso le permitió desenvolverse con otros compañeros y le dio apertura a conocer a otros. Por supuesto que las desigualdades pueden mantenerse a lo largo del desarrollo, ¿no? Y no siempre se interviene. La importancia en la práctica clínica, pues es importante poder interpretar la conducta del niño desde su contexto. Y de ahí que es importante no hacer inferencias, no es decir, yo creo que puede ser esto, o sea, no, es más bien desde su contexto, ¿no? Y no decir, es que como su mamá le pega, por eso también él es así, no, no hacer este tipo de comentarios personales, o sea, esos comentarios se reservan y ya, ¿no? También
pues evitar estos diagnósticos erróneos, ¿no? Y bueno, que ya lo veremos más adelante cuando hablemos de esta parte de las pruebas y de qué cosas se pueden hacer y qué no. También hay que diseñar intervenciones contextualizadas y equitativas y por supuesto pues que una evaluación integral considera al niño, a la familia y a su entorno social. Cuando nosotros estamos hablando ya ahora sí propiamente de las estrategias de intervención, estamos hablando de las intervenciones basadas en la evidencia. ¿Qué es esto de las intervenciones basadas en la evidencia? Bueno, pues nosotros que son estrategias terapéuticas con respaldo científico. Recuerda, como siempre, esto siempre tenemos como un respaldo científico y que se fundamenta en una investigación rigurosa y con resultados comprobables, ¿no? Previamente se hicieron investigaciones para que se pudiera llevar como a cabo esto. ¿Cómo se integran? Bueno, pues a partir de la evidencia científica disponible, desde la experiencia profesional, desde las características individuales del niño y de su contexto, y evitan intervenciones improvisadas o sin validación empírica. O sea, no voy a hacer una intervención que creo que sería funcional o sin conocerla, ¿no? Y aquí entra algo muy importante. Si yo voy a realizar alguna actividad, si yo voy a realizar alguna prueba, si yo voy a realizar una intervención, siempre va a ser tengo que conocer de esta intervención. No solamente es medio lo que vi por ahí o que a alguien más le funcionó, porque recordemos que estamos hablando de personas, ¿no? Es el centro de nuestra atención, entonces, si es el centro, no aplica las mismas intervenciones, aun cuando parezca que tienen situaciones similares, no son las mismas intervenciones. Tenemos que encontrar una intervención adecuada a cada situación y a cada individuo. Y bueno, pues lo que se busca a través de esto pues es tener resultados positivos, ¿no? ¿Cuáles son esta importancia y estos componentes de las intervenciones basadas en la evidencia en la infancia? Bueno, pues recordemos que esta es una etapa crítica en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo emocional y en el desarrollo social de los niños, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los componentes de esta intervención basada en la evidencia? Bueno, pues evidencia empírica acumulada, es decir, de estudios controlados, de algo que sé, desde protocolos estandarizados y manuales de aplicación. O sea, yo tengo que tener conocimiento de estos protocolos, de estos manuales, tengo que sabérmelos, no tengo que estar, creo que es esto. No, más bien es como tener estos protocolos, conocer de estas pruebas que voy a realizar, ¿no? Siempre desde una evaluación objetiva de los resultados. Si voy a utilizar alguna prueba, tengo que tener clarísimo qué es lo que mide esa prueba y con qué intención voy a aplicar esa prueba. Si yo estoy hablando, por ejemplo, si estoy hablando, por ejemplo, de depresión, entonces tendría que buscar una prueba que me dé cuenta si en verdad hay depresión, ¿no? Si hay depresión, ¿no? En este sentido, por eso es importante que todos los registros, todas las escalas, todas las pruebas que hagamos, sea de una manera objetiva, ¿no? Siempre identificando el por qué y para qué me va a servir esto. Porque pues de esta manera pues son intervenciones seguras, eficaces y por supuesto aplicables, ¿no? También tenemos la parte, cuando nosotros hablamos en esta parte de las intervenciones, regularmente lo que se trabaja, por ejemplo, con niños que tienen dificultades en su regulación emocional, que tienen dificultades para el seguimiento de normas, se usa a través de técnicas de terapia, técnicas cognitivo-conductual para niños, ¿no? ¿Cuáles son? Esta sí, por supuesto que es una intervención basada en evidencia para niños y donde se relaciona los pensamientos, las emociones y la conducta. Entonces, aquí entra como algo muy interesante, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de esta terapia cognitivo-conductual? Pues bueno, va a ayudar a identificar, a modificar estos patrones que son desadaptativos para promover respuestas más funcionales en ellos. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que de repente el niño hace muchísimo berrinche, de que no sigue indicaciones, de que no tiene un buen, de que no tiene tolerancia a la frustración, entonces yo tendré que hacer estas estrategias que me permitan cambiar este patrón, ¿vale? Para promover otros que sean más funcionales para el niño, para la niña. Y bueno,
En niños pues se requieren adaptaciones propiamente con un lenguaje concreto, visual, con uso de juguete, del juego terapéutico, precisamente, y es eficaz en la ansiedad, en la depresión y en problemas conductuales. ¿Cuáles son algunas de estas técnicas de terapia cognitivo-conductual? Bueno, pues podemos hablar de esta parte de la reestructuración cognitiva adaptada, que precisamente podemos usarlo a través de historias, a través de metáforas, donde empezamos a hablar de estas situaciones e incluso podemos llegar a el uso de cómics, de dibujos, de mapas de pensamiento de una emoción. ¿Cómo es esta emoción? ¿Cómo pasamos de esta emoción, no? ¿Qué dice esta emoción? Ah, ¿cuándo me encuentro? Y aquí regularmente cuando trabajaba con niños preescolares, cuando hablamos precisamente de las emociones, yo siempre iba como de corte emocional para meterlo en mis clases, ¿no? Y entonces yo de pronto cuando abordábamos el tema de las emociones, no era solamente las emociones, era explicar un poquito qué podemos hacer con lo que sentimos y precisamente utilizando aquí algo como más allá de la reestructuración cognitiva, era entender nuestras conductas, ¿no? Primero tienes que entender una conducta para poder intentar cambiar esta idea. Entonces yo lo que hacía con los chicos era un librito el librito de las emociones, ¿no? Y era todos los días, ellos hacían su dibujo de cómo se sintieron en el día, ¿no? La emoción o las emociones que más prevalecieron. Y los papás ayudaban ahí como a escribir, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que esto ayuda, ¿no? Y ayuda en el sentido que de pronto, ya al final de ello, hacíamos esta sustitución. Ah, bueno, oye, me di cuenta que de pronto me enojo muchísimo cuando alguien no me quiere compartir algo. Ah, pero entonces habría que modificar esta parte de, me enojo muchísimo cuando alguien no me quiere compartir, pero es que va a pasar que en algún momento no siempre te quieran compartir, ¿no? También hay un descubrimiento guiado, donde es a través de preguntas, donde es cuestionar estas ideas irracionales, donde favorecemos este pensamiento flexible, el autodiálogo positivo, donde se mejora la autoestima y donde reduce la ansiedad, ¿no? Y precisamente aquí quien sabe y conoce, pues es el especialista. Existen algunas otras técnicas conductuales y lúdicas, que es el refuerzo positivo, y aquí podemos encontrar este ejemplo de la economía de fichas, ¿no? De pronto cuando algún pequeño o alguna pequeña no se comporta como tan bien, ocurre que lo que podemos hacer en estos escenarios, pues es utilizar las economías de fichas, ¿no? ¿Qué hacemos en esta parte de la economía de fichas? Bueno, pues entonces es un tablero de lunes a viernes y entonces tú le dices, ¿sabes qué? En esta semana, si tú juntas todas las estrellitas, vamos a ir al parque. Si una ficha no la completas, entonces no podemos ir al parque, ¿no? Y suena un tanto, sí, suena un tanto eh, eh, de una condición, ¿verdad? No hay que abusar, por supuesto, cuando hablamos en esta parte de la economía de fichas, por supuesto que es en un refuerzo positivo, ¿no? Ah, bueno, si haces tus tareas, el viernes vamos a ir al parque, pero si no haces todas tus tareas y no cumples con estas actividades, pues no vamos a poder ir al parque, ¿no? Y entonces es explicarle, ¿no? Es ir explicando como esta conducta y que es si haces como todo esto, si entregas como todas tus tareas, si te comportas muy bien en la escuela, bueno, pues la recompensa va a ser ir al parque. Y poco a poco se va a ir, en esta parte de la economía de fichas, poco a poco se va prolongando. Si antes era la semana, ahora va a ser cada 2 semanas, ¿no? Si en 2 semanas lo cumples, bueno, ah, y ahorita cada vez va siendo como más prolongado, hasta el momento en que empezamos a desaparecer esta economía de fichas, porque si no, entonces empezamos a depender únicamente de esto. Y entonces el comportamiento, no hay una modificación en la conducta, sino más bien es que es algo repetitivo y sé que si quiero tener eso, entonces tengo que comportarme, ¿no? Pero no hay esa conciencia de lo que tengo que hacer. En este sentido, bueno, pues también encontramos el juego terapéutico, encontramos el juego terapéutico, donde, bueno, pues precisamente es estructurado, donde hay una expresión emocional, donde se ensayan incluso estas habilidades sociales y, bueno, pues técnicas de regulación emocional, donde aprendemos a lo mejor de la respiración diafragmática, la relajación muscular. Y es importante que nosotros aprendamos y hagamos este tipo de técnicas con los niños, ¿no? Tal es así que hay
una dinámica cuando de pronto los niños están enojados, ¿no? Y entonces, y que yo incluso implementé, ¿no? De pronto cuando un niño estaba como muy enojado, yo le decía, oye, mira, vamos, y va como con una canción, ¿no? De León está enojado, se tiene que calmar, vamos a ayudarlo a respirar, uno, dos, tres, y soltaban un grrr, ¿no? Y entonces era otra vez, el león está enojado y se tiene que calmar, vamos a ayudarlo a respirar, uno, dos, tres, ¿no? Entonces, vamos empleando estas diferentes técnicas que nos van ayudando incluso a que el niño sea un poquito consciente de, ok, tengo que calmarme, tengo que encontrar como ese momento precisamente para evitar lastimar a otros, ¿no? Dentro de esta parte de la importancia de la intervención con padres y con la escuela, pues es importante, ¿no? Es un trabajo colaborativo, es un trabajo donde no solamente es esta parte de la intervención del niño de una manera aislada, sino en conjunto en donde en su entorno. Y el desarrollo, pues por supuesto que ocurre en la relación de la familia, en la escuela, en la comunidad. Entonces, pues estas intervenciones son adecuadas y siempre es como ideal que se pueda involucrar tanto a los padres y a la escuela para que la escuela también participe activamente. ¿Cómo? Si nosotros mandamos a lo mejor algunas técnicas de regulación, si a lo mejor mandamos algunos ejercicios de trabajo colaborativo, bueno, pues entonces sí, sería ideal que propiamente la escuela realice como estos espacios, ¿no? La colaboración entre padres y en el entorno escolar es sumamente indispensable. ¿Por qué? Porque es un punto, como lo mencionábamos, es un punto clave donde incluso nos puede ayudar en la parte de la modificación de conductas, ¿no? Donde se coordina la escuela, donde se coordina la familia y entonces empiezan, el ejemplo que mencionaba, ¿no? De la economía de fichas. Empezamos a reducir estas conductas problemáticas y entonces, por ejemplo, si decimos que es un niño que de repente no entrega como sus tareas, el niño te puede decir que sí y entonces dices, ah, bueno, pero le voy a preguntar a la maestra si realmente entregaste como todos sus trabajos, si realmente te comportaste como toda la semana. Y entonces es como este trabajo colaborativo, ¿no? Recordemos también la importancia de los roles y del involucramiento parental, ¿no? Que es conductual, es estas asistencias a las actividades, el aprendizaje en casa y por supuesto este seguimiento y rendimiento de la conducta del niño. Y siempre debe haber como esta coherencia entre la escuela y la casa, porque si bien cuando hablamos de estas intervenciones, eh, en el psicodiagnóstico regularmente se ve cuánto al niño, se ve una vez a la semana y por lo menos va 5 días a la escuela y al menos está ahí unas 6 horas, ¿no? Y entonces el resto se la pasa en su casa. Entonces siempre debe haber esta congruencia entre lo que puede hacer. Porque digamos que, por ejemplo, en la escuela dicen, ¿sabes qué? No puedes volver. Pero en la casa es, ah, sí, venga, haz lo que quieras. Entonces no hay esta congruencia, ¿no? Por eso es importante esta parte de la colaboración y del trabajo entre la escuela y los padres. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues va a haber consistencia en las normas expresivas, va a haber este refuerzo continuo de habilidades terapéuticas, va a reducir el estigma y una mayor comprensión en él. Dentro de los modelos efectivos, pues podemos encontrar intervenciones psicoeducativas, que es lo que ya mencionaba hace rato, reuniones colaborativas con padres, con docentes, y bueno, pues cuáles son los retos, la falta de tiempo y la capacitación, ¿no? Y las barreras culturales o de comunicación. Entonces, estas estrategias deben de adaptarse a cada niño y de acuerdo a su contexto. La planificación de la intervención y del seguimiento, pues es importante diseñar acciones precisamente terapéuticas y específicas, acordes a las necesidades de nuestro paciente. ¿Vale? ¿Cuál es esto? ¿Cuáles son estos elementos clave a los que se debe tomar en cuenta? Pues primero tener como los objetivos claros y medibles, ¿no? Sé lo que quiero hacer con este trabajo terapéutico y entonces tengo que encontrar como estas estrategias que me lo permitan. También serán estrategias basadas, por supuesto, en la evidencia, ¿no? No será algo que de pronto me saque de la manga o que de repente vi en TikTok, porque eso resulta a veces, ¿no? Por otro lado, pues está también esta parte de la adaptación a la edad, las características y el contexto del niño. No, si yo voy a aplicar, por ejemplo, una prueba, si yo estoy hablando, no sé, de Laureta Vender, no voy a aplicar el de adultos. Yo voy a aplicar el especial para niños, que es el Baby Vender. ¿No? Entonces tengo que conocer la edad, las características y lo que busco de ello, ¿no? Así como determinar igual la frecuencia, la duración y
quién es el responsable. Hay que trabajar de manera coordinada con la familia, con las escuelas y con los profesionales en caso de que se requiera una atención, no sé, de psiquiatría o con otro psiquiatra, en este caso de los niños, o con otro tipo de especialista, ¿no? Y pues siempre con una planificación adecuada que aumente esta efectividad en la intervención y en las acciones por realizar. El seguimiento, bueno, pues básicamente es vernos de manera periódica, identificar cuáles han sido los avances en este tiempo, cuáles dificultades se han presentado. Siempre es importante hacer esta observación clínica y el registro conductual, ¿no? Desde que llega, ahora que me dice, ahora que me cuentan. La retroalimentación, es sumamente importante aquí la retroalimentación a los padres. En el caso de los docentes, más bien esto va como más al final, sobre todo en la parte de las recomendaciones, cuando llegamos a hacer como acuerdos que se deben de llevar a cabo en la casa y en la escuela. Bueno, entonces ahí es como cuando se mandan como este tipo de recomendaciones, ¿no? Y siempre se puede llegar, es importante entender, tener esta adaptabilidad, ¿no? Y que siempre podemos hacer como ajustes oportunos que tengan que ver con nuestros objetivos o con nuestras estrategias. O sea, no solamente voy a cambiar porque sí. Ah, bueno, ahora ya no voy a usar economía de fichas. No, si yo veo que de pronto, como te decía, si veo que solamente esto se está convirtiendo lejos de ser consciente de la conducta, meramente lo está haciendo por el premio, entonces tengo que adaptar ahora otra estrategia que me permita identificar, que el niño o la niña identifique esa conducta y que sea capaz de cambiarla. Y bueno, pues básicamente con eso terminamos esta tercera unidad. Nos estaríamos viendo para el siguiente, eh, para la siguiente. Revisen ahí la bibliografía, es sumamente importante. Hay un montón de información que es muy rica, ¿no? Que es muy rica en diferentes sentidos. Entonces, pues sí, más bien en este sentido. Con eso concluimos nuestro tercer video y espero que aprendan muchísimo de esto. Que tengan muy buen día.